Los muros de la Academia Northwood no susurraban historia, gritaban dinero. Un dinero tan antiguo y arraigado que Samuel Sam Washington casi podía olerlo. Un aroma acre a caoba pulida y expectativas heredadas que se adhería a los uniformes de cachemira y a las sonrisas perfectamente ensayadas. Cada ladrillo de estilo gótico, cada roble centenario que bordeaba los senderos inmaculados del campus en las afueras de Chicago parecía evaluarlo. Un intruso de piel oscura en un mar de pálida suficiencia. Su beca completa era un pasaporte a este mundo, pero también una etiqueta invisible que ardía en su nuca. Sam se aferraba a sus libros como a un salvavidas, la correa de su mochila de segunda mano clavándose en su hombro delgado. Sus ojos inteligentes, enmarcados por unas sencillas gafas, absorbíanlo todo. La forma en que los otros estudiantes se movían en grupos compactos, riendo con una despreocupación que a él le resultaba ajena. Los coches de lujo que se deslizaban silenciosamente hasta la entrada principal. La forma en que su propia ropa, limpia pero desgastada, contrastaba con las marcas de diseñador que parecían ser el uniforme no oficial. Sus ojos inteligentes, enmarcados por unas sencillas gafas, absorbíanlo todo. La forma en que los otros estudiantes se movían en grupos compactos, riendo con una despreocupación que a él le resultaba ajena. Los coches de lujo que se deslizaban silenciosamente hasta Beard. Su único consuelo era el cuaderno de espiral que llevaba siempre consigo, sus páginas llenas de versos apretados, observaciones furtivas y el torrente silencioso de sus pensamientos. La pequeña cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda, recuerdo de un accidente infantil en su antiguo barrio, palpitaba levemente cuando la ansiedad lo atenazaba. El primer encuentro directo con Preston Vandergrift Thes fue tan predecible como desagradable. Preston, capitán del equipo de lacrosse, alto, rubio, con unos ojos azules tan fríos como el lago Michigan en enero, era la personificación del privilegio de Northwood. Lo vio en la cafetería, a Sam sentado solo, tratando de hacerse invisible mientras comía el almuerzo que su madre le había preparado. Preston, rodeado de su séquito, pasó junto a su mesa y dejó caer una risita despectiva. «Algunos sí que traen comida, exótica», comentó, lo suficientemente alto para que Sam lo oyera. Sam sintió la sangre subirle a las mejillas, pero agachó la cabeza y siguió comiendo, el sabor del pollo con arroz de su madre de repente amargo en su boca. Lo internalizó, como siempre. Era más fácil que el enfrentamiento. En la clase de literatura del profesor Marcus Bellwether, Sam encontraba un respiro. Bellwether, un hombre afroamericano de unos 40 años, exalumno de Northwood el mismo, poseía una presencia carismática y una mente afilada que no pasaba por alto el potencial silencioso de Sam. Sus clases eran un oasis de pensamiento crítico en medio de la conformidad general. «La poesía, señor Washington, no es solo para los muertos y los famosos», dijo Bellwether un día, después de que Sam entregara un ensayo particularmente perspicaz. «Es para los vivos, para los que tienen algo que decir, incluso si al principio solo se lo susurran a sí mismos». Sam se limitó a sentir, pero las palabras del profesor encendieron una pequeña chispa en su interior. El incidente desencadenante ocurrió unas semanas después. En clase, discutían sobre poetas del Renacimiento de Harlem. Preston, con su habitual arrogancia, soltó un comentario condescendiente sobre cómo esa gente era sorprendentemente elocuente para su época. El aire se tensó. Sam sintió una oleada de ira, una necesidad urgente de replicar, de defender las voces de Langston Hughes, de Zora Neale Hurston, voces que resonaban profundamente en él. Pero el miedo, ese viejo conocido, le atenazó la garganta. Se quedó callado, odiándose por ello. El profesor Bellwether, con una calma acerada, corrigió a Preston, su voz un bisturí diseccionando la ignorancia. Esa tarde, Sam descubrió que la crueldad de Preston no se limitaba a las palabras. Había dejado olvidado en la biblioteca un borrador de un poema muy personal, uno que hablaba de sentirse como una sombra en un mundo de luz brillante. Al volver a su taquilla, la encontró abierta. Dentro, su poema estaba hecho trizas, y encima de los pedazos, una nota escrita con una caligrafía elegante y burlona. Las sombras deberían quedarse en la oscuridad, becado. La humillación fue un golpe físico. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer allí, en los pasillos fríos de Northwood. Recogió los fragmentos de su poema, el corazón hecho añicos como el papel. Ese día, algo se rompió dentro de Sam, pero también algo nuevo y duro comenzó a formarse.
El acoso de Preston se intensificó. No era abierto, no del tipo que dejaba moratones visibles, sino una guerra de desgaste. Comentarios inocentes en los pasillos que siempre parecían tener una doble intención, memes crueles sobre él que circulaban en grupos privados de chat a los que por supuesto no tenía acceso, pero cuyas risitas oía. Un trabajo de historia misteriosamente perdido justo antes de la fecha de entrega. El aislamiento social se hizo más palpable. Los pocos estudiantes que inicialmente le habían dirigido una palabra amable, ahora lo evitaban, intimidados por la influencia de Preston. Fue entonces cuando Elena Ramírez entró en su vida, o más bien cuando él se atrevió a notar que ella ya estaba allí, observando. Elena, con su cabello oscuro y rebelde y sus ojos penetrantes, era una artista. Llevaba siempre una cámara colgada al cuello y sus cuadernos estaban llenos de bocetos y fotografías que captaban la vida de Northwood con una honestidad a veces incómoda. Era latina, de ascendencia puertorriqueña, y aunque no era una paria como Sam, tampoco pertenecía al círculo dorado de Preston. Un día en la biblioteca, mientras Sam intentaba concentrarse en un libro y Preston y sus amigos hacían ruido cerca, Elena se sentó frente a él. «No dejes que te afecten», dijo en voz baja, sin levantar la vista de un libro de fotografía. «Son como pavos reales. Mucho plumaje, poco cerebro». Sam se sorprendió. Era la primera vez que alguien, aparte del profesor Bellwether, parecía ver lo que estaba sucediendo. «No es tan fácil», murmuró él. «Lo sé». Elena lo miró entonces, y había una comprensión en sus ojos que lo desarmó. Pero tampoco es imposible contraatacar. A veces, el arte es la mejor arma. Comenzaron a hablar, primero con timidez, luego con más fluidez. Descubrieron una pasión compartida por contar historias, él con palabras, ella con imágenes. Elena le mostró algunas de sus fotos. Retratos crudos de la opulencia de Northwood, yuxtapuestos con detalles de decadencia oculta, la sonrisa forzada de un estudiante popular, la mirada vacía de un atleta estrella. Había una crítica sutil pero poderosa en su trabajo. El profesor Bellwether, mientras tanto, seguía observando a Sam. Un día lo retuvo después de clase. «Samuel», dijo, su tono serio pero amable, «conozco este lugar. Fui estudiante aquí hace 20 años. Algunas cosas cambian, otras, lamentablemente, permanecen. No puedes permitir que te silencien. Tu voz es importante». Le habló del concurso anual de poesía de la escuela. El tema de ese año, irónicamente, era voces silenciadas. «Piénsalo», dijo Bellwether. «A veces la mejor manera de responder al ruido es con una verdad clara y potente». Sam lo pensó. La idea lo aterraba, pero también lo atraía. ¿Y si pudiera transformar todo ese dolor, toda esa rabia y frustración en algo más? Con el apoyo incipiente de Elena y el estímulo constante del profesor Bellwether, Sam tomó una decisión. Participaría. Se sumergió en la escritura de su poema, volcando en él cada microagresión, cada mirada condescendiente, cada momento de soledad. Elena se convirtió en su primera lectora, ofreciendo críticas constructivas y un apoyo incondicional. Juntos, casi sin proponérselo, comenzaron a documentar las acciones de Preston. Elena, con su ojo de fotógrafa, captaba momentos discretos con su teléfono. Preston burlándose de otro estudiante becado, su pandilla vandalizando un cartel del club de debate. Sam anotaba fechas, horas, palabras exactas. No sabían qué harían con ello, pero era un acto de resistencia silenciosa. Preston, de alguna manera, se enteró de que Sam iba a participar en el concurso. Quizás el profesor Bellwether había elogiado un borrador de Sam en clase, o simplemente la idea de que el becado pudiera destacar en algo que no fuera su propia invisibilidad lo irritaba. La intimidación se volvió más directa. «He oído que vas a hacer el ridículo en el concurso, Washington», le espetó un día en el vestuario, acorralándolo contra las taquillas. «Hay gente que no pertenece a ciertos escenarios. Deberías aprender cuál es tu lugar». Sam sintió el familiar nudo de miedo en el estómago, pero esta vez algo más se agitó en su interior, una chispa de desafío. No respondió, pero tampoco bajó la mirada. Las semanas previas al concurso fueron una mezcla de terror y determinación febril. Sam escribía y reescribía, puliendo cada verso, cada metáfora. Su poema, titulado Tinta Invisible, era un grito ahogado hecho palabra, una exploración de lo que significaba ser visto y no visto al mismo tiempo. Elena estaba a su lado, escuchando, animando, a veces simplemente sentada en silencio mientras él luchaba con las palabras. Su amistad se profundizó, un ancla en las aguas turbulentas de Northwood. Sam comenzaba a sentir que quizás no estaba completamente solo.
Su escritura se volvía más audaz, más directa. Estaba encontrando su voz, aunque todavía temblara. La noche del concurso de poesía llegó como una exhalación contenida. El auditorio de Northwood, normalmente escenario de obras de teatro pulcras y conciertos de música clásica, bullía con una energía diferente. Estudiantes, profesores, algunos padres curiosos. Entre ellos, Sam divisó al imponente Sr. Vandergriff, el padre de Preston, sentado en primera fila, la personificación del poder y la influencia. El corazón de Sam martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Repasaba mentalmente los versos de Tinta Invisible, la pequeña cicatriz sobre su ceja palpitando con furia. Entre bastidores, el ambiente era una mezcla de nerviosismo y excitación contenida. Sam se sentía extrañamente calmado, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Ya no había vuelta atrás. Elena le dio un apretón en el brazo. «Lo tienes, Sam. Solo sal y dilo». A pocos minutos de su turno, mientras esperaba en un pasillo lateral poco iluminado, la figura de Preston se materializó de las sombras. Su sonrisa era depredadora. Vaya, vaya. Mira quién decidió arrastrarse fuera de su agujero. Siseó Preston, acercándose peligrosamente. Sus ojos azules eran esquirlas de hielo. Te lo advertí, Washington. Si lees esa basura que llamas poema, te vas a arrepentir. Mucho. Preston le arrebató las hojas del poema de las manos temblorosas de Sam. Con una mueca de desprecio, las rasgó por la mitad, luego otra vez, dejando caer los pedazos al suelo como confeti sucio. Hay voces que es mejor que sigan silenciadas. Sam se quedó paralizado, el aire escapando de sus pulmones. Su poema, su voz destrozada a sus pies. El miedo, frío y paralizante, amenazó con engullirlo. Estaba a punto de quebrarse, de huir. En ese instante una voz firme cortó la tensión. «Déjalo en paz, Preston». Elena apareció en el extremo del pasillo, su teléfono en alto, la luz roja de grabación parpadeando discretamente. Había sospechado que Preston intentaría algo. Preston se giró, sorprendido. Por un segundo, su máscara de arrogancia vaciló. «Tú no te metas, Ramírez. Esto no es asunto tuyo». Intentó arrebatarle el teléfono, pero Elena fue más rápida, retrocediendo un paso. Preston, frustrado y expuesto, la empujó con brusquedad, haciéndola trastabillar, y luego desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un silencio cargado. Sam miraba los pedazos de su poema en el suelo, sintiendo una desolación abrumadora. Todo perdido. «Sam». Elena se acercó, su voz suave pero urgente. «El poema no está en esos papeles, está en ti. Lo sabes de memoria». El profesor Bellwether, alertado por el alboroto, llegó corriendo. Vio los papeles rotos, la expresión de Sam, el teléfono en la mano de Elena. Comprendió al instante. «Samuel», dijo, poniéndole una mano firme en su hombro, «tienes esto. Recuérdalo. Dilo». Las palabras de Elena y Bellwether resonaron en la niebla de su desesperación. Sí, el poema vivía en él, cada palabra, cada inflexión. La ira, justa y largamente contenida, comenzó a quemar el miedo. Cuando llamaron su nombre, Sam caminó hacia el escenario. Sus piernas temblaban, pero sus hombros estaban rectos. El foco lo cegó momentáneamente. Miró a la audiencia, un mar de rostros expectantes. Vio al señor Vandergriff frunciendo el ceño, a Preston acechando en la oscuridad del fondo del auditorio. Su voz al principio fue apenas un susurro. Este poema se titula Tinta Invisible, y entonces comenzó. No leyó, declamó. Las palabras surgieron, crudas, directas, desde un lugar profundo y herido. Habló de jaulas doradas y de sombras que bailan en los márgenes, de la belleza de la piel oscura como la tierra fértil, una belleza que se negaba a ser blanqueada o ignorada. De voces ahogadas que luchan por respirar en atmósferas enrarecidas. Su voz ganó fuerza con cada verso, llenando el auditorio. No había artificio, solo una honestidad brutal y una vulnerabilidad que se transformaba en poder ante los ojos de todos. Cuando terminó, un silencio denso y pesado cayó sobre el auditorio, un silencio que no era de indiferencia, sino de conmoción. Luego, un aplauso tímido, seguido de otro y otro, hasta que una ovación resonó, sorprendiendo al propio Sam. Vio lágrimas en los ojos de algunos profesores, confusión en los rostros de muchos estudiantes y una furia contenida en el rostro del señor Vandergriff. Preston había desaparecido. Las consecuencias de esa noche se desplegaron con la inevitabilidad de una tormenta largamente anunciada. El vídeo de Elena que ella entregó discretamente al profesor Bellwether y a su vez, al director de la academia, fue la prueba irrefutable. El testimonio de Sam, ahora firme y sin vacilaciones, y el apoyo incondicional de Bellwether, que arriesgó su propia posición al enfrentarse al sistema, completaron el cuadro.
Se abrió una investigación formal. Preston Vandergrift III, a pesar de los intentos desesperados de su padre por sofocar el escándalo, fue suspendido indefinidamente. Perdió su capitanía, su estatus de chico dorado y, lo más importante, su aura de intocable. La inversión de poder era palpable. La voz de Sam, antes silenciada, ahora resonaba con una claridad que obligaba a la escucha, mientras que el poder de Preston se desmoronaba bajo el peso de sus propias acciones. Sam no ganó el primer premio del concurso de poesía. Se lo llevó una chica de último año con un soneto técnicamente perfecto sobre la primavera. Pero la actuación de Sam fue de lo único que se habló durante semanas. Recibió miradas de respeto donde antes solo había indiferencia o desdén. Algunos estudiantes se acercaron a disculparse por su silencio, por su complicidad pasiva. Northwood Academy se vio obligada a mirarse en un espejo incómodo. Se iniciaron debates sobre el racismo, el clasismo y el acoso, debates que el profesor Bellwether y otros profesores progresistas llevaban tiempo intentando impulsar. Se prometieron nuevas políticas, programas de diversidad e inclusión. Sam y Elena, convertidos en improbables catalizadores del cambio, fueron invitados a participar en algunos de esos comités. Para Sam, la vida en Northwood no se volvió mágicamente fácil. Los prejuicios arraigados no desaparecen de la noche a la mañana, pero algo fundamental había cambiado dentro de él. Se sentía liberado, empoderado. Había encontrado su voz y al hacerlo, había descubierto que no estaba solo. Su amistad con Elena se había transformado en algo más profundo, un lazo tejido con hilos de comprensión mutua.